Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 47. Esta es la primera fotografía tomada en México. Es un daguerrotipo hecho por un grabador francés en 1839. Se aprecia a la iglesia del convento de San Francisco en el puerto de Veracruz. Por muchos años se creyó que esta era una fotografía del pintor Vincent van Gogh cuando este tenía 13 años, pero en 2018 algunos investigadores decidieron corroborar la imagen y encontraron que en realidad era de su hermano Theo, el cual al momento del retrato tenía 15 años. Lamentablemente esta imagen ya se había utilizado en cientos de libros de historia y arte, asegurando que se trataba del famoso pintor. A Vincent van Gogh no le gustaba ser fotografiado y por eso hasta hace poco solo se tenían dos imágenes suyas. La anterior, que como ya les comenté, se corroboró que no era de él, y esta otra que vemos en pantalla, que hoy en día es la única que se sabe a ciencia cierta que es de él cuando apenas tenía 19 años. También hace algunos años apareció esta fotografía que data de 1887. Algunas personas refieren que el tercer hombre de izquierda a derecha es Vincent van Gogh, pero otros historiadores niegan que esto sea cierto. Esta es la radiografía del primer cateterismo cardíaco realizado. En 1929, el médico alemán Werner Forssmann, de tan solo 25 años de edad, estaba convencido de que la prueba era completamente inofensiva. Por tal motivo, solicitó permiso a sus superiores para realizar la prueba en algún paciente, pero no recibió dicho permiso. Forssmann decidió entonces experimentar consigo mismo y se insertó una aguja de alto calibre en la vena antecubital desde el pliegue del codo izquierdo, por la cual introdujo un catéter uretral, ya que este fue el más adecuado que encontró en aquel hospital donde trabajaba. Él logró introducir dicho catéter 65 centímetros hasta llegar a la aurícula derecha de su corazón. Una vez hecho esto, como ya había caminado hacia la sala de rayos X, le pidió a un técnico que le realizara una radiografía para mostrar que el cateterismo cardíaco era completamente factible. Todo esto fue presentado en una revista científica alemana, pero aún así, Forssmann fue despedido de uno de los hospitales donde trabajó. Años más tarde, en 1956, recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Fotografía de la década de 1860. Se aprecia a un esclavo con un sistema de tortura aplicado para evitar que pudiera escapar a través de aberturas angostas como túneles o ventanas. Acá se puede apreciar a un grupo de mujeres de confort que fueron liberadas por el ejército norteamericano en Okinawa. Uno de los actos más crueles de la Segunda Guerra Mundial fue llevado a cabo por el ejército imperial japonés. Resulta que estos reclutaron mujeres de los países ocupados, mayormente de China y Corea, pero también mujeres de Vietnam, Filipinas, Tailandia, entre otros. Estas chicas con edades comprendidas entre 12 y 20 años, muchas veces se les llevó con la promesa de un trabajo y bienestar, pero al final serían convertidas en esclavas sexuales. Se estima que hasta 400.000 mujeres fueron obligadas a estar en las llamadas estaciones de consuelo, donde vivían en condiciones infrahumanas y recibieron abusos tanto físicos como psicológicos. Esta es la entrada de uno de esos lugares donde tenían recluidas a tantas mujeres. La mayoría de ellas no sobrevivían a estos lugares. El 26 de agosto de 1978, el italiano Albino Luciani es elegido papa, tomando el nombre de Juan Pablo I. En la mañana del 29 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I sería encontrado sin vida en su habitación, con la estimación de que había muerto en la noche anterior, lo que dejaba su periodo como máximo rector de la Iglesia Católica en tan solo 33 días. La causa de muerte declarada fue un infarto, pero su repentina muerte creó una serie de teorías, como el que este había sido asesinado por envenenamiento. Algunas fuentes aseguran que existía corrupción dentro de las finanzas de la Santa Sede y que Juan Pablo I tenía intenciones de revisar y mejorar esta situación, lo que llevaría a algunos a acabar con la vida de este hombre. Soldados británicos en una trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Y en esta otra imagen podemos apreciar cómo se ven esas trincheras a más de 100 años de aquella guerra. Así trataban en algunas ocasiones las instituciones psiquiátricas del siglo XIX a los enfermos mentales. Esta fotografía data de 1890. Valentina Ramírez fue una mujer que nació en 1893 y en 1910 se unió a las tropas revolucionarias que luchaban en contra del dictador Porfirio Díaz.
Para lograr enlistarse, se vistió como hombre y se hizo llamar Juan Ramírez. Fue tan buen soldado que en menos de un año alcanzó el grado de teniente. En 1901 se llevó a cabo el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo en España. Esto fue en La Coruña, cuando Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga trataron de formalizar su unión por la Iglesia Católica. Solo que esto, en aquella época, no era legal, por lo que Elisa se hizo pasar por hombre, llamándose Mario Sánchez. Cuando algunas personas de su entorno se dieron cuenta de que la unión era entre dos mujeres, fueron denunciadas ante la Iglesia, y esto provocó que fueran perseguidas por la ley. Escaparon a Portugal, y ahí, cuando fueron encontradas, una vez más escaparon a Argentina, siendo muchas las malas situaciones por las que tuvieron que pasar. Hoy en día se les reconoce como una de las precursoras más antiguas del matrimonio homosexual en España. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética prohibió el comercio de material artístico producido en los países del bloque capitalista, por considerarlos peligrosos y que podían contaminar los ideales comunistas. Por tal motivo, la música de bandas como The Beatles, Pink Floyd o artistas como Michael Jackson y Donna Summer no podían ser adquiridas por los soviéticos de forma legal. Es por esto que debían acudir al mercado negro, donde un disco de vinilo podía costar 2 semanas del sueldo de un trabajador soviético promedio, lo que llevó a que algunos ingeniaran la forma de reproducir este material para distribuirlo a un costo mucho más accesible. Fue cuando surgieron los llamados discos huesos, ya que fueron hechos con radiografías médicas reales, compradas o recogidas de la basura de los hospitales. Estas se cortaban a mano y el agujero del medio era hecho con un cigarrillo caliente, y los surcos fueron hechos con máquinas especiales conocidas como tornos grabadores. Estas se habían inventado antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos discos no tenían muy buena calidad y solo podían reproducirse de 5 a 10 veces, pero eran de muy bajo costo. Este fue Mikhail Kalashnikov, un ingeniero militar ruso que presentó en 1947 el diseño del fusil de asalto Kalashnikov, mejor conocido como AK-47. Esta es el arma de mayor producción en la historia, siendo manufacturadas más de 80 millones de unidades. Además, es el arma oficial del ejército de más de 50 países. Aunque Mikhail Kalashnikov recibió varias condecoraciones y reconocimientos por su diseño, se dice que jamás recibió dinero de las ganancias de los millones de armas vendidas. El 26 de diciembre de 1980 amanecieron en algunos lugares de Lima, Perú, varios perros colgados, con carteles que decían lo siguiente: Deng Xiaoping, hijo de p***. Este acto fue llevado a cabo por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta organización era seguidora de los ideales del ex líder político chino Mao Zedong. Ahora, tras la muerte de Mao, Deng Xiaoping era el segundo hombre que tomaba el poder en la República Popular China. Este realizó una reforma económica que, según el grupo Sendero Luminoso, se distanciaba de los ideales de Mao Zedong. Por esta razón, como motivo de protesta, es que colgaron a estos canes en algunos faros de Lima. Monsilo Gabric ha sido el soldado más joven que se haya conocido hasta ahora. Nacido en el Reino de Serbia en 1906, sufrió la pérdida de casi toda su familia en 1914 a manos de soldados del ejército austrohúngaro. Ese mismo día buscó apoyo en una división del ejército serbio y ayudó a localizar a los soldados que habían acabado con su familia, participando en el bombardeo que se organizó contra estos soldados. Poco después fue ascendido a cabo con tan solo 8 años y a los 10 se le otorgó el grado de sargento. Después de la guerra, entró en un programa británico de ayuda a huérfanos de guerra, siendo enviado a Inglaterra para terminar sus estudios. En Serbia es reconocido como héroe de guerra. Fotografía de 1943. En ella se aprecia cómo algunos soldados británicos eran entrenados para desactivar minas a ciegas. Un hombre arregla las líneas telefónicas de Londres en 1925. Entre todas las misiones tripuladas que llegaron a la Luna, un total de 12 seres humanos pisaron el satélite terrestre, entre ellos Charles Duke. Este viajó hasta allá en la misión Apolo 16 y en el momento de su alunizaje, el 20 de abril de 1972, se convirtió en el más joven en caminar sobre la superficie de la Luna. Él dejó un recuerdo allá, una foto de su familia.
En la década de los 50, en el zoológico de Memphis, los jueves era el único día en que los afroamericanos podían visitar sus instalaciones. Ese día en la puerta colocaban este cartel, avisando a las personas blancas que no podían entrar. Esto era una manera de guardar distancia entre ambas razas. Vendedor de helados en Estambul, fotografía de 1898. Acá vemos a la reina madre con su hija, la actual reina Isabel II de Inglaterra, fotografía de 1926. Un aviador británico lanzando una bomba con la mano durante la Primera Guerra Mundial, foto del Museo Imperial de la Guerra. El Coliseo y el Arco de Constantino en Roma, Italia, alrededor de 1920. Concurso de disfraces de Charles Chaplin en 1930. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.